amigos de Interesante? Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes están aquí con nosotros discutiendo ideas para cambiar la región a través de la tecnología. Mi nombre es Osvaldo Torres. Tengo un invitado que no requiere de presentación, pero vamos a hablar con el señor Alexander Torrenegra, el CEO de Torre. Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Gracias por la invitación, Osvaldo. Estoy de verdad encantado, pero déjame hablar un poquitito de ti nada más y de tu empresa. Alexander es llamado un emprendedor serial y creemos nosotros en Interesante que efectivamente lo es, pues lo que ha fundado ha tenido éxito. En el pasado fundó compañías como Tribe, Bonnie Studio, Boys 123 y ahora mismo es el CEO de Torre. Torre es una red profesional que reinventa los servicios de selección y búsqueda del empleo. Tienes Torre ahora mismo, viene Torre Access, tienes grandes eventos, tienes un equipo fuerte, que quiero hablar de eso, conformar equipos en Latinoamérica, pero dime una cosa, ¿qué requiere Latinoamérica para crecer en esta economía del conocimiento? La economía del conocimiento, ¿qué requiere Latinoamérica? Sabemos que ocupamos más desarrolladores, sabemos que ocupamos más gente haciendo tecnología, pero ¿qué ocupa la región para que esto suceda? Yo creo que lo primero y más importante, tenemos que tener una muchísima mejor penetración del idioma inglés. Así como los trabajos se vuelven globales, el inglés, para bien o para mal, es la lengua franca de lo que hoy en día ocurre en negocios. Si tú ves inclusive las compañías latinoamericanas recientes de tecnología que más han crecido, te aseguro que la conversación que tuvo el emprendedor con los inversionistas no era en español, era en inglés. El deck no estaba en español, el deck estaba en inglés y gran parte del conocimiento y el aprendizaje que reciben estos emprendedores está en el idioma inglés. Pero eso es solo la punta del iceberg. La mayoría del conocimiento hoy en día de vanguardia de punta está en idioma inglés y solo eventualmente es que es traducido al español. Eso implica que debemos transferir todo nuestro aprendizaje al idioma inglés. Hay muchísimas cosas que están solo en español y en donde nos podemos comunicar y aprender mucho mejor en español, pero definitivamente el bilingüismo es algo que es extremadamente importante. Y uno de los problemas es que Latinoamérica tiene una de las tasas per cápita más bajas de bilingüismo en el mundo, a pesar de que estamos tan cerca aquí de Gringolandia. Increíble, y sí, te concedo razón en esta parte, por supuesto, del idioma y la penetración y el tema cultural. Vámonos a un tema que es muy nuevo para todos, para ti y para Torre. Access es esta aceleradora para personas que quieren entrar a la industria de tecnología. Esperas atender a 10,000 personas, es así, y ahorita ya arrancas el 14, el 15 de octubre, ahorita me das más claridad. ¿Crees que este tipo de aceleradoras, Alexander, de conocimiento personal, se van a mantener hacia el futuro? ¿Estamos escribiendo el futuro con este tipo de iniciativas como Access? Definitivamente, yo creo que es el futuro de la educación. Y mira, lo que pasa es que por muchísimo tiempo, bueno, un par de cientos de años, las universidades dominaron lo que era no solo el conocimiento, sino también el networking y en cierta medida el acceso a trabajos. Porque la universidad, cuando tú ibas a una universidad, no solo estabas aprendiendo, sino que la universidad te estaba certificando y finalmente te estaba haciendo parte de una red que te daba acceso a este tipo de empleos. Si tú le preguntas sobre todo a una persona que hizo una maestría, en la mayoría de los casos lo que dicen es que valoran mucho más la red que crearon que lo que resultaron aprendiendo en la maestría. ¿Y qué pasa? Internet cambia las cosas y una de las cosas que voy a visualizar es, ojo, no hace falta, ¿sí?, que uno aprenda exclusivamente en las universidades porque son muy costosas. Y plataformas como Platzi, en la que, disclaimer, soy inversionista, plataformas como Coursera, disclaimer, tengo bastantes amigos allá, etcétera, son plataformas que han revolucionado el aprendizaje y le han permitido que mucha más gente pueda llegar al mismo, pero hay varias cosas que estas plataformas no han logrado hacer y que probablemente no tengan que hacer. O sea, el hecho de que las universidades lo combinaban no implica que estas plataformas tengan que hacerlo, y es coaching y networking. Eso es un hueco grandísimo que hay hoy en día, porque tú puedes aprender muchísimo de cualquier tema, puedes volverte la persona más experta en desarrollar en algún tipo de lenguaje, y si es oscuro todavía pues vas a ser más único en ese aspecto, pero cómo resultas después teniendo acceso a trabajo, cómo conoces a las personas, pues, potencialmente vas a resultar siendo contratada, cómo sabes, ¿sí?,
cómo conseguir trabajo para empezar, a dónde ir, qué puertas tocar. Eso es lo que estamos intentando hacer con Access. Yo creo que es el futuro de la educación. No somos los únicos experimentando con eso. Y no solo se trata no solo se trata de revolucionar la forma en que la gente aprende, sino inclusive los modelos de negocios. Fred Wilson, un inversionista famoso porque fue de los primeros inversionistas en Twitter y Etsy, y entre otras, decía que a veces hay más posibilidad de innovar cuando se inventan nuevos modelos de negocio que cuando se innova con tecnología. ¿Sí? Bitcoin es un ejemplo de esos, pero muchas otras. Las compañías que yo he creado han intentado traer eso. Y aquí en Torre Access también estamos intentando innovar con un modelo de negocio. No es el modelo universidad tipo Harvard o cualquiera de estos que te cobra, o inclusive en Latinoamérica, que te cobra miles de dólares por adelantado para que después de un par de años tal vez consigas trabajo, tal vez no. No, aquí la forma principal en que vamos a poder monetizar, que finalmente es un servicio que tiene recursos que toca pues, hacerlo autosostenible, va a ser cuando ya te consigamos ese trabajo, cuando te ayudemos a conseguir el primer trabajo o un mejor trabajo del que tienes ahorita, si pagas lo que llaman una ISA, un Income Share Agreement, pagas un pedacito del salario de ese nuevo trabajo que resultaste consiguiendo. ¿Cómo le das la vuelta al tema cultural para que esto funcione y explote? Creo que esa es de las cuestiones culturales que potencialmente va a cambiar más fácil. Afortunadamente, ya te explico por qué, aunque hay otras cuestiones culturales que creo que son más de fondo, que sorprendentemente hablando es uno de los beneficios que ha tenido la pandemia. Lo terrible que ha sido, ha tenido algunos beneficios y la gente se ha vuelto más puntual. La gente se ha vuelto más puntual en la pandemia porque si yo me iba a reunir en persona con alguien, bueno, si la persona llegaba media hora tarde, una hora tarde, hasta en Latinoamérica se lo aguantaba. Aquí en Estados Unidos ni por berraco, sí, pero en Latinoamérica no se lo aguanta. Pero cuando estás en una reunión virtual, bueno, si no llegas en 10 minutos, yo no me voy a quedar ahí parado frente a la pantalla viendo a ver cuándo llega. Entonces, eso ha ayudado, pero puntualidad es una de esas cuestiones que es más difícil cambiar para que uno pueda mejor interactuar con personas de otros países a la hora de hacer negocios, a la hora de trabajar. En referencia a lo que mencionas en particular de las maquilas de desarrollo de software, es un reto en este momento. De hecho, y hay muchísimos. En Torre, hoy en día hay un montón de compañías en el hemisferio norte y hemisferio sur, en inglés y en español, que están buscando desarrolladores de software para maquilas. Y tiene sentido porque hoy el arbitraje es grandísimo. ¿Sí? Yo puedo venir aquí a Estados Unidos y vender un desarrollador de software por $100 la hora y después voy a Latinoamérica y lo contrato por 30, 40, 50 y me estoy ganando un montón de dinero. Eso tiene cuestiones malas, tiene cuestiones buenas. Las malas es que, por un lado, ese arbitraje en algún momento va a morir. Sí, es arbitraje, y los arbitrajes siempre están dispuestos a morir cuando hay mucha gente que se da cuenta que hay una oportunidad. Segundo, es que volvemos a las personas mercenarias, no misionarios. ¿Cuál es la diferencia entre el mercenario y el misionario? El mercenario es la persona que está dispuesto a luchar una batalla no basado en los principios del lado por el que está combatiendo, sino en cuánto dinero le pagan. ¿Sí? No me importa, dame las armas, yo voy y mato. ¿Sí? Eso es un mercenario. El misionario es el que a veces pelea ni siquiera porque le están dando dinero, sino por los principios, por el objetivo, por la misión del equipo por el cual está peleando. Las maquilas es lo más mercenario que hay en desarrollo de software. Mientras tú me pagues, no me importa si te estoy creando un app de videojuegos que haga que los niños se gasten el dinero de los padres, o si te estoy creando una app para una non-profit, o si te estoy creando una app de pornografía, que no tengo nada en contra de la pornografía, excelente negocio, etcétera, pero es al que le pague mejor. Y así uno no crea un Google, así uno no crea un Apple, así uno no crea un Tesla. Uno necesita fundadores misionarios, pero equipos misionarios, equipos que dicen, yo me voy a meter en esta compañía porque sé que la misión de esta... Ojo, no todas las compañías en Silicon Valley son misionarias. Facebook es de lo más mercenario que hay, pero las que han tenido mejor impacto en el mundo son compañías llenas de un equipo misionario. Ahora, esas son las cosas malas de este modelo de maquila, pero tiene un par de cosas buenas. Una de ellas, bueno, una cosa buena. Dos. Una es que motiva a que la gente trabaje más y más en eso, ¿sí? Porque para muchas personas, o sea, hoy en día en Torre y en muchas otras compañías, hay personas que se están ganando 3, 4 veces más teniendo 4 años de experiencia profesional de lo que sus padres jamás llegaron a ganarse. Y las maquilas
han hecho que eso se popularice en desarrollo de software en Latinoamérica. El otro beneficio es algo que pasó con Corea del Sur. Corea del Sur, el milagro de Corea, básicamente lo que ocurrió es que ellos se volvieron maquiladores de tecnología, no de tecnología, sino maquiladores de fábricas de baja complejidad, más o menos en los 60, conforme estaban saliendo de la guerra de Corea. En los 70 dice, ok, vamos a empezar a maquilar tecnología. En los 80 dice, ok, vamos a empezar a copiar tecnología de allá y la vamos a hacer. Y en los 90 dice, vamos a crear nuestra propia tecnología. Y hoy en día tienes Samsung, tienes Kia, tienes un montón de compañías. Entonces, esa mentalidad de maquila, pero que fue en cierta medida planeada por el gobierno, ayudó a que se creara el conocimiento y el mercado para que eventualmente la gente dijera, voy a dejar de ser la maquila del mundo, voy a empezar a tener mis propias compañías, a crear mis propios productos. Pero es una cuestión multigeneracional. La generación de maquiladores que hay hoy en día no van a ser los que van a hacer eso. La nueva generación potencialmente, la que ahorita apenas está empezando a entrenarse o que apenas está en primaria, la que algún día va a llegar allá. Y con el tema de la pandemia, que ahorita decías, se ha reforzado la parte del trabajo remoto. Torre nació con ese enfoque, así lo creo yo, pero tú me dices, con el regreso a la nueva normalidad, Torre se enfocará más al desarrollo y aceleración de talento, o qué está en el sombrero del mago. Mira, te cuento un poquito el porqué de Torre para que sea más fácil entender hacia dónde vamos. Okay. Internet ha mejorado muchísimas cosas. Mira, estamos teniendo una conversación en alta definición en tiempo real. Hace 20 años, en el mejor de los casos, podía uno usar audio. Hace 25 años esto no era posible. Sí, o sea, tocaba tomar un teléfono y pagar un montón de dinero. Y esto no solo es en comunicación, también es por ejemplo, encontrar información. Antes de Internet, aprender bastante de un tema, solo enterarte qué era lo que tenías que leer. Sí, te tomaba varias visitas a la biblioteca, potencialmente comprar revistas costosas y eso era información que igual ya llegaba en cierta medida anticuada. Hoy en día te toma solo un par de segundos para cualquier tema saber qué libro tienes que comprar, qué artículo tienes que leer, qué video tienes que ver, qué clase online tienes que tomar, qué influencer tienes que seguir, qué maestro, qué experto tienes que seguir, etcétera, etcétera. Lo mismo si vas a comprar un vuelo, qué agente de viajes ni qué agente de viajes. En minutos sabes cuál es el mejor vuelo para ti, para el futuro. Si quieres comprar un producto por allá extraño, la pieza de Lego chiquita que se te perdió, ¿sí? Pues desde el inodoro, sí, puedes conseguir la pieza en cuestión de un par de minutos. Pero si yo te pregunto, Osvaldo, mañana vas a contratar un ingeniero para tu nuevo startup, o vas a contratar un tutor de piano para tu sobrino, o vas a conseguir un editor de producción de video para este video que estamos grabando. ¿Cuál es la mejor persona del mundo para eso? Primero, no me vas a poder responder eso. No. Porque en el mejor de los casos vas a poder responder de las pocas personas con las que pudiste interactuar, que se enteraron de esa oportunidad, cuál fue la mejor. Y segundo, no te va a tomar minutos, ni horas, ni días. En el mejor de los casos te va a tomar semanas o meses poder generar esa respuesta. Eso es una asimetría de información impresionante que conlleva a que la mayoría del talento de la raza humana se vea desperdiciado, porque nunca es expuesto a las mejores oportunidades de trabajo que puede tener. Eso es lo que nosotros queremos solucionar con Torre. Nosotros visualizamos un futuro en donde sea solo un par de clics, máximo minutos, idealmente segundos, para una persona identificar cuál va a ser su siguiente trabajo, sea trabajo flexible, trabajo remoto, trabajo oficina, trabajo lo que sea. Y para cualquier persona que esté contratando o cualquier compañía que esté contratando, que también pueda olvidarse de todo lo que tiene que ver con entrevistas, certificaciones, etcétera, etcétera. Son mis requerimientos. Aquí están las personas. Haz clic que le llega una oferta y en un par de minutos la persona te dice listo y te decimos cuándo empieza la persona. Así de simple. Suena ciencia ficción, pero Google sonaba ciencia ficción también hace 25 años. O sea que eso es solo cuestión de tiempo. Nosotros empezamos con trabajo remoto. ¿Por qué? Nuestro objetivo es eventualmente tener todos los trabajos y tener todo el talento en el mundo, pero empezamos con trabajo remoto porque primero es algo donde estamos súper apasionados, hay dinámicas de liquidez global en ese sector y empezamos antes de la pandemia, con la pandemia se aceleró y pues nos ha permitido crecer bastante rápido. Sin embargo, ya estamos empezando a hacer pruebas para ubicar talento local. Y no estoy hablando de desarrolladores de software locales. Es fuerte consiguiendo un desarrollador de software hoy en día que quiere ir a una oficina. Me estoy refiriendo, ya estamos empezando a ubicar vendedores locales, meseros y meseras locales, etcétera.
porque, y estamos empezando a ver que el impacto que tiene la automatización que hemos creado, que todavía nos falta un montón, ya está ayudando a un montón de gente, en parte porque somos obsesionados también con transparencia. Es una de las cosas que cada vez estamos mejorando más y más, que la persona pueda ver cuando se postula algo, cómo se compara a otros candidatos, cómo cuáles son todos los factores que se tienen en mente, qué puede hacer para competir mejor con esos candidatos, etcétera, etcétera, y no la caja negra, el hoyo negro que hoy en día es postularse un trabajo en donde jamás te llaman y no te enteraste porque no fuiste suficientemente bueno. Acerca del bootstrapping, y te explico, estábamos viendo pues que estas dos compañías, Voice 123 and Bunny Studio, ya sabes, con bootstrapping de manera muy orgánica crecieron y luego ya tuviste las acquisition o los exit, como sea. Entonces, de alguna manera, eres maestrazo del bootstrapping, del tema orgánico. Cuéntanos un poco, te voy a decir por qué. Porque el 99.9 de emprendedores que llegan a este podcast quieren dinero. Yo quiero dinero también, yo quiero una ronda, la quiero ya, pero el tema es, a veces no sabes ni para qué quieres, pues, ¿sabes? Y que hay otras maneras de financiar tu compañía hasta el punto que ocupes Venture Capital o cualquier otro. Háblame un poco de este tema. Sí, mira, creo que lastimosamente TechCrunch, para bien y para mal, ha popularizado la idea de levantar capital. En la película Social Network también popularizó eso demasiado y no cualquier tipo de capital, capital de riesgo, venture capital que llaman. Y eso ha conllevado que mucha gente considere que ser emprendedor es levantar capital. Y creo que eso es un error. Estadísticamente hablando, la mayoría de los emprendimientos nunca levantan capital, los exitosos. Más de un 99% no levantan capital de riesgo. Levantan capital, ¿sabes de quién? De la mejor persona que no puede levantar capital, de sus clientes, ¿sí? Te dan dinero porque están comprando algo, ¿sí? Y afortunadamente he tenido la oportunidad de crear compañías exitosas con dinero de nuestros clientes, ¿sí? Modelos de negocios que desde temprano nos permitían monetizar. No todas las compañías pueden crecer así. Torre, por ejemplo, requiere una tecnología tan sofisticada que no importa si yo pongo todos mis ahorros en ella, no voy a poder sacarla adelante y que me voy a beneficiar mucho de traer inversionistas que me van a apoyar con sus redes, etcétera. Pero la vasta mayoría de las compañías no requieren eso. Y es muy importante como emprendedores que nos quitemos esa idea en la cabeza que si no levanto capital, estoy fracasando, si no levanto capital, no estoy De hecho, por eso, no sé si sabías, pero yo cofundé una aceleradora. Vámonos a otro tema rapidito, querido Alexander. Hace unos meses adquiriste Travail, se pronuncia, una compañía, una app de vacantes de trabajo por hora. ¿Esta app la vas a incrustar al modelo de Torre? Esa es la pregunta 1. Y la 2, ¿estás buscando más compañías como de esta naturaleza en Latinoamérica o no necesariamente? La respuesta es sí a las dos. Sobre todo la metodología y el conocimiento o la forma de trabajo de estas compañías. El trabajo por hora en México y en Estados Unidos es bastante popular, pero al sur de México y en el resto de Latinoamérica el trabajo por hora de hecho es casi que ilegal. Hay una oportunidad grandísima de permitirle a compañías contratar talento temporal, contratar talento por hora. Y es una de las cosas que nosotros a largo plazo consideramos que es altamente estratégico, porque el futuro del trabajo no es tiempo completo, el futuro del trabajo es híbrido. Hay gente que quiere trabajar tiempo completo. ¿Sabes qué? 70% de todos los usuarios de Torre, que ya van más de 1 millón, están interesados en trabajo a tiempo completo, pero también al lado de ese trabajo a tiempo completo, en también hacer trabajo flexible, desde manejar autos hasta consultorías y juntas directivas. Y es una de las áreas en las que Torre está trabajando fuertemente, y es que independiente de qué tipo de talento estás buscando y qué tipo de trabajo estás buscando, te vamos a poder ayudar a hacer ese empate. No, y de tema generacional, Alexander, tú debes de saber, el centennial de los 20 a los 30 se va a dedicar a algo, de los 30 a los 40 a otra cosa, de los 40 a los 50. No es como mi padre que se dedicó toda la vida a lo mismo, o yo que más o menos por ahí coqueteé con lo mismo toda la vida. No, la cosa es sumamente cambiante. Vámonos ya a la recta final. Oye, tengo un tema que es súper importante, el tema de las tecnologías. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás desarrollando? ¿Hay inteligencia artificial? ¿Qué no estamos viendo? Digo, porque nosotros vemos la parte de adelante, el front, pero háblame de tus ingenieros y de la tecnología que están ahí maquilando, moviendo. Mira, es súper interesante porque una buena analogía
es que los carros se conduzcan solos, los self-driving cars. Eh, de primerazo uno se imagina eso es relativamente fácil y si, no lo, y si alguien no lo ha hecho es por regulaciones o algo así por el estilo, pero cuando empiezas a indagar y a visualizar que hay muchísimos detalles, muchísimas reglas y qué pasa, no solo es saber a qué velocidad vas y qué tan cerca están los otros autos, sino qué tienes que hacer en condiciones poco convencionales, qué tienes que hacer cuando repentinamente te encuentras con un animal tirado en el piso que se murió o cuando empiezan a caer granizos y resulta que el algoritmo jamás había visualizado que era un granizo previamente, etcétera. Cuestiones que como seres humanos nos hacemos de forma intuitiva, pero el carro no lo puede hacer y eso ha conllevado que se demore bastante. Torre, la tecnología es relativamente por el estilo, pero en lo que se trata de empatar talento automáticamente con oportunidades de empleo. Hay muchos factores. Hemos identificado cientos de factores que toca tener en mente. Química de la persona, tipo de personalidad, habilidades que la persona quiere desarrollar, habilidades que la persona no quiere desarrollar, habilidades que desarrolló, diferentes formas en que desarrolló las habilidades, velocidad de crecimiento profesional, ubicación geográfica, inventario de personalidad, de cultura profesional, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno de esos factores nosotros tenemos que poder medirlos, capturarlos, limpiar la información y después compararlo. No solo con el trabajo, sino con el equipo con el que la persona va a trabajar, porque ese es el santo grial de reclutamiento, es poder empatarte con un equipo donde yo te diga, mira, tú para este equipo no solo vas a ser un buen fit, ese equipo va a ser un buen fit para ti, ese equipo te va a ayudar a ti a crecer profesionalmente, te va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces hay matemáticas, hay modelos estadísticos, hay inteligencia artificial, o lo que llaman inteligencia artificial, o sea, modelos de recomendación, lo que cada uno de esos factores, sí, es un nodo en una colección de nodos grandísima que finalmente usamos. Y cada persona tiene predicciones o tiene preferencias diferentes, entonces tenemos que determinar para cada persona qué pesa más y cómo lo que pesa más se correlaciona con otras cuestiones. Es bien complicado, pero definitivamente el impacto que sabemos que vamos a poder tener positivamente en mucha gente es altísimo y eso es lo que nos mantiene todos los días detrás del teclado echando código. Querido Alexander Torrenegra, he disfrutado muchísimo la conversación. Te digo, quedaron muchas cosas en el tintero. Luego tendremos oportunidad de saludarnos de nuevo, ¿te parece? Que así sea, por favor, Osvaldo. Venga, pues ahí está para todos ustedes, amigos de Interesante. Recuerden, el 15 de octubre, el tema de Torre Access. No se los olvide, por favor. Alexander, muchas gracias. A la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan buen día, tarde y noche. Gracias, amigos de Interesante. Y hasta la próxima.